Hola, ¿cómo están todos ustedes? Que Dios les bendiga. Un saludo desde Santiago de Chile, a las naciones. Un saludo cordial, donde creemos que hoy va a ser una noche de bendición. Una tarde en que vamos a compartir un tema muy interesante, donde nos va a llevar a entender el mundo real, el mundo espiritual. Hoy el tema, entidades femeninas. Bueno, cuando hablamos de este tema, es importante que nosotros podamos entender en que el Espíritu Santo de Dios nos quiere bendecir a través del mensaje, a través de la palabra, y por supuesto, siempre declarando la misericordia y el favor de Dios. Si hace un poco de frío acá en Santiago, ya estamos entrando ya casi en invierno, por lo general tiempo frío, pueden ser que venga lluvia, pero el ambiente está un poco cambiado, por eso que hay mucho resfrío, así que yo estoy con mi miel con limón. Me dijeron que era muy bueno, ya que el programa anterior más tosí que prediqué, más tosí que enseñé. Pero ahora creemos, hermano, que la misericordia de Dios siempre es grande. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que nos va a bendecir, un tema que nos va a ayudar a entender el mundo espiritual y saber cómo actúan entidades en el mundo espiritual, que a través de estos temas nosotros podemos crecer, podemos avanzar y por supuesto declarando el favor de Dios en nuestra vida. Hoy vamos a estar hablando un tema sobre entidades femeninas. Cuando hablamos de entidades femeninas estamos hablando de entidades en el mundo espiritual. No hablo de mujeres de sangre o carne, sino entidades, manifiesta entidades femeninas que son reales en el mundo espiritual, que pueden ir a posesionar cuerpo, mentalizarse en las personas, contaminarlas. Estas entidades femeninas toman posesiones de las personas, tanto de hombre como mujer. Pueden entrar para contaminar, para confundir, para dañar, para quitar la autoridad, para cortar la cabeza a una autoridad y a la vez también para poder contaminar todo el ser. Y también estas entidades femeninas, vamos a ver también entidades que entran en el mundo nocturno, entidades que entran, quizás va a ser un tema muy extenso el de las relaciones sexuales de estas entidades femeninas, ya que el punto quiero tocar solamente alguna parte sobre sucubus, incubus, entidades que entran en los sueños en las noches, entidades femeninas que también son dual, que trabajan tanto con hombres como mujeres, pueden entrar para perturbar vidas. Entonces, entramos de lleno a este tema y que el Señor permita bendecirnos y que sea una enorme bendición desde ya, que Dios nos cubra en este tema, ya que cada vez que nos metimos, nos introducimos en la palabra del Señor, a veces vienen, he aprendido, hermano, con los años, que cuando uno se mete más en las cosas del Señor, a veces vienen estos espíritus de venganza, espíritus de contragolpe. Entonces anulamos todo contragolpe en contra de mi persona, el llamado, el ministerio, y en contra de sus vidas también queda anulada todo espíritu de contragolpe, todo espíritu de venganza, porque usted va a aprender, no solamente va a aprender un conocimiento, una palabra, sino va a adquirir revelación. Hoy el tema, entidades femeninas. Cuando hablamos de este tema de entidades femeninas, espero alcanzar a hacer el tema, por eso que quise comenzar lo antes posible para poder hablar un poco el tema y que Dios nos ayude. Cuando hablamos de este tema de entidades femeninas, no estamos hablando, hermano, de mujeres físicamente o mujeres para que no se sienta identificadas que estamos atacando a las mujeres. No, hermano, al contrario, las mujeres son las que más sirven en la obra del Señor y yo la honro, las bendigo. Pero el punto no va a mujeres físicamente. Recuerden que nos basamos según la palabra, Efesios capítulo 6, verso 12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. O sea, no voy a hablar sobre una mujer literal, estoy hablando en el mundo espiritual de entidades femeninas. Recuerden que Efesios 6, capítulo 12 dice, por lo demás, hermano mío, que antes también nos dice el verso 10, que tenemos que fortalecerlo en el Señor. Luego,
adquiere que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Y luego también relata en que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino principado. Y cuando hablamos sobre principado, estamos hablando primeros en rango, primeros en tiempo, primeros en todo, primeras creaciones, que serían en el griego los arché, los arché, los archas, que son entidades que trabajan en un mundo espiritual, en las esferas del el cielo, o entidades que se manifiestan a través del aire. Luego también nos habla de los gobernadores, que son los cosmocrator, los que trabajan con leyes, los que se colocan las leyes para tergiversar lo de Dios, ejemplo, el matrimonio homosexual, el lesbianismo, las leyes a favor del aborto. Todo esto lo hacen los cosmocrator, que trabajan en la que es las leyes en las naciones, países, lenguas y todo lo demás. Luego tenemos también las autoridades, que son las exousias, que son derechos legales. Y a veces termina también diciendo sobre hueste, que son las pionerías, los pioneros, y ahí donde están trabajando los demonios y espíritu inmundo, que no son los mismos. Pero vamos al tema, en una pincelada para que usted más o menos entienda el punto de lo que hoy vamos a hablar y vamos a enseñar. Cuando hablamos entonces en el mundo espiritual, recuerde que en el huerto, ya desde el huerto, fue donde Satanás entró en una mujer, posesionó un cuerpo, y a la vez cuando toma la posesión de entrar en la mente de una mujer, es porque siempre hay entidades en el mundo espiritual que van siempre para engañar, para seducir y para poder confundir. Por eso el poder, nosotros entender estas entidades son principados. Cuando hablamos de estas entidades en el mundo espiritual, entidades femeninas, estamos hablando de principados. Recuerde que ya les dije que era un principado. Y un principado trabaja así, de esta manera, el cual trabajan en los aires para contaminar a las personas. Lo principal entonces de estas entidades femeninas de tinieblas es completamente en ámbitos espirituales. Y el enemigo usa el reino opuesto a lo de Dios para confundir y para dañar. Siempre vemos entidades femeninas en las Biblias como diosas, como entidades, como aceras, y vemos diferentes tipos de nombres, pero que todos nos llevan a la misma área, entidades en el mundo espiritual. Hay menos 16 estirpes de entidades, 16 tipos de estirpes, en cual de ahí viene una estructura de estas entidades que trabajan en el mundo espiritual. La estructura del reino de las tinieblas es un reino. También es como una estructura militar. Ellos operan como principados. Estos espíritus son cíclicos, se argumentan leyes espirituales. Y ahí nosotros también tenemos que tener cuidado. Hay obreros de iniquidad que visitan hasta la tercera y cuarta generación. La iniquidad es el motor del pecado. Y también trabajan las huestes, que es una cadena de mando, activa una a la otra, que son eslabones en el mundo espiritual. Hablamos a otras clases pasadas sobre el mundo de los nahuales, que es el mundo donde entidades de demonios entran también en los animales. Entonces, cuando empezamos a hablar el tema, recuerde, hoy estamos hablando el tema sobre entidades femeninas en el mundo espiritual. Recuerde que no estamos hablando sobre una mujer, no estamos hablando sobre mujeres o sobre, como dice la palabra de Efesios 6:12, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, cuando hablo de entidades femeninas, estoy hablando femeninas en el mundo espiritual, que vamos a ir viendo según las bases bíblicas de a qué nos referimos. Por eso es que siempre me tomo de esta base de Efesios capítulo 6, verso 12, que son: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino son nuestros principados, nuestras potestades, gobernadores y huestes, demonios, espíritus inmundos. Vamos entonces a una de las primeras entidades femeninas que nos habla la Escritura, y ahí usted vaya analizando, va a entender el misterio de cómo actúan estas entidades. Según el libro de Hechos, capítulo 19, el verso 34, nos habla sobre una entidad llamada Diana o Artemisa. Diana o Artemisa es una entidad en el mundo espiritual. Y dice el libro de Hechos, la base que estamos dando, 19, verso 34,
Pero cuando le conocieron que era judío, cuando estaba hablando de los discípulos, todos a una voz, cuando llega Pablo a aquel lugar, dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi 2 horas, grande Diana de los Efesios. Qué interesante aquí, hermano, porque aquí nos da a entender ya la primera entidad que estamos hablando sobre Diana. Diana o Artemisa es una entidad femenina en el mundo espiritual. Y dice que ellos tuvieron 2 horas gritando a Diana. Imagínense, 2 horas gritando, grande Diana, grande Diana, grande Diana. Ahora, en el mundo espiritual, como ellos, cada vez que ellos, cuando se menciona mucho el nombre de una entidad, en el mundo espiritual toma fama, toma un mando espiritual y se perpetúa. Por eso es que cuando empezaron a ellos a decir a esta entidad femenina, grande Diana, que es Artemisa, grande Diana, 2 horas gritando, y no dice hablando, sino gritando a la diosa Diana, en el mundo espiritual le están dando fama. En el mundo espiritual la están perpetuando. ¿Qué significa perpetuando? Que ella está tomando posesión, está tomando territorio y está tomando el control de las personas. Se posesiona, toma fama. Por eso hay que tener cuidado, hermano, que en el mundo espiritual estas entidades se perpetúan. Al mencionar tanto lo que ellos estaban haciendo, están autorizando al mundo espiritual para que puedan entrar en el mundo terrenal. Ellos gritaban 2 horas, grande Diana, y lo que estaban haciendo ellos, que en el mundo espiritual estaban autorizando para que esta entidad de Diana o Artemisa tome el control sobre las personas. Por eso es que se enceguece, porque es una entidad en el mundo espiritual. Diana o Artemisa. Artemisa en el griego significa luz completa o flujo restringido. Por eso es que cuando recuerde que Satanás también se viste como ángel de luz, y hay una luz de tinieblas también. Quizás nunca habrá oído cómo va a haber una luz de tinieblas. Hay una luz de tinieblas. Por eso que Artemisa, que significa luz completa o flujo restringido, está diciendo que ellos colocan una luz, pero para cegar. Les cegó el entendimiento para que no le naciera la otra luz, la luz de Cristo. Esta entidad es conocida también como la ramera del mundo de los espíritus. Para los espíritus inmundos está la palabra ramera, lo que es un oficio, una profesión. Su naturaleza de por sí es contaminar, prostituir, y la llamaban la mega, la grande, la Diana. Diana, entonces, como hemos estado ya mencionando, es una entidad femenina en el mundo espiritual que adquiere fama, que adquiere grandeza, y por lo tanto ella está considerada, es conocida en el mundo espiritual como la ramera. Y los espíritus inmundos utilizan también la palabra ramera, que se le da el oficio o una profesión, y su naturaleza es prostituir a el mundo espiritual, y a la vez también puede ser corporal. Por eso le llamaban la mega grande Diana. Era la madre de la ramera de estas entidades. El mayor es mayor que espíritu de prostitución. Recuerde que ahí es muy diferente a una ramera y a una prostitución. Es mayor que un espíritu de prostitución esta entidad, la primera entidad que estamos viendo sobre Diana o Artemisa, porque este es el espíritu de prostitución trabaja a través de una hueste, es un nombre genérico también. Por eso ella es la estratega en la cabeza que corrompe tanto un hombre como una mujer. Es una entidad fuerte, poderosa ante las personas, y es una abominación. Esta entidad se coloca para destruir la obra del Señor y por supuesto a las personas. Su cultura en ese tiempo era de los griegos, y su cultura estaba en Corintios, que era griega. La cultura griega era adoradores a dioses, a jefes, cultura de rango, principado, es decir, cabeza. Por eso es que Diana era un principado, era un primero en rango, tenía cabeza, tenía jerarquía. Y recuerde que especialmente los dioses o principados adquieran
femenino. Estaba también el templo de Diana en el libro en lo que nos dice también la palabra del Señor en Éfeso. Éfeso dice que tenían ahí el templo de Diana. Y miren las dimensiones del cual tiene este templo, de que es de 375 pies de largo por 180 pies de ancho. Era un templo gigante. Y 100 columnas de a pies de largo. Más que el templo de una casa. Su fin es entonces influenciar los hogares, la vida, y rinden una adoración. Por eso que son seguidores. Recuerda que anteriormente ellos decían grande Diana, porque ellos perpetúan, al decir cuando esta gente estaban gritando 2 horas a esta entidad, la primera que estamos viendo sobre Diana, ellas la están perpetuando y están haciendo que ella tome el control, tome el territorio. No solamente que griten y griten 2 horas gritando Diana, grande Diana, la diosa de mitología griega, sino solamente están haciendo que ella tome el control de las personas. Por eso ellas se enceguecen, las personas, hombre y mujer, se enceguecen, y estas entidades toman el control en un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque toma cabeza, toma el control. Ella siempre estará, también esta entidad, en un matriarcado, y luego se puede volver diabólico. Por eso que la mujer no debe de hablar con la serpiente en el mundo espiritual, ni escucharla. Ahora, ¿qué sucede cuando ella entra en escena? Pasa como un receptor, y que logra también materializarse muchas veces para poder confundir y para dañar. En estos estudios es importante entender que estas entidades trabajan para poder dañar, y para poder perpetuar, y para poder dañar también a las personas. Por eso es que es necesario, hermano, que nosotros estemos apercibidos y por sobre todo dejar que Cristo el Señor sea la cabeza de nosotros. Así también, de esta manera, nosotros podemos estar en una sujeción y en un orden delante de la presencia del Señor. Recuerde que estas entidades, dice que la tenían como el templo de Diana, la tenían como, le decían grande Diana, la perpetuaban, la engrandecía. Las potestades de un matriarcado tienen por lo general el poder perpetuarse, y a la vez también están tomando los lugares altos. Ellos toman los lugares altos. Recuerden que los principados siempre utilizan también simbolismo en la tierra, y que sirven como receptor, que les sirve de entrada en un lugar, en una nación, también en templos. Tenemos el caso también de los obeliscos, que están en muchas ciudades. Acá en nuestro país, Chile, también tenemos obeliscos, y en muchas ciudades donde están estos obeliscos. Ahora, cuando hablamos de obelisco, estamos hablando de entidades también. Si usted se fija, también en Estados Unidos hay un obelisco, pero si se encuentra también, y también se encuentra la estatua de la Antorcha de la Libertad, que es la diosa Diana, un emblema en una adoración a una mujer. En Estados Unidos es fuerte el movimiento de la mujer también, y lo primero que hace es caer en desorden, en desobediencia, en feminismo, y coloca caos, que ellas quieren controlar algunas situaciones, como cambiar también las leyes, como habiendo los matrimonios de mujeres o lesbianismo. Entonces provocan un matriarcado. Estas entidades provocan un matriarcado que provoca esta entidad. El matriarcado es almático, entonces la mujer es la que gobierna la casa, y el marido reduce su interés también por su esposa, y abre puertas en el mundo espiritual. Artemisa entonces es una entidad en el mundo espiritual que abre puertas a otras entidades. Ahora, es importante también que nosotros podamos tocar que cuando hablamos sobre entidades, ellas se perpetúan. Por eso, si usted se ha dado cuenta, en el mundo entero, cuando hablamos de entidades femeninas, estamos hablando que en el mundo entero las que más actúan son entidades femeninas. Por eso que hay un 70%, escuche bien, un 70% de entidades femeninas. Y ahí están todas las diosas o estatuas o vírgenes que le llaman en el mundo natural, pero son adoraciones a demonios o a estas diosas Diana, o también a la espíritu de iniquidad,
Y ahí es donde se provocan estos estragos y lamentablemente, estas contaminaciones en el mundo espiritual. Ahí hemos estado hablando sobre Diana. Hoy el tema es las entidades femeninas en el mundo espiritual. Hemos estado ya hablando sobre Diana, entonces se perpetúan 70% en el mundo son entidades femeninas. Si vemos la Virgen, usted a lo mejor conoce la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, todas estas son entidades en el mundo espiritual que también provocan que ellas vayan tomando posesión. Si usted se recuerda anteriormente que ellos gritaban, tuvieron en Éfeso 2 horas gritando, grande Diana, y gritaban 2 horas, y a la vez cuando este hombre y mujer grita, están perpetuando, le están dando fama, y están haciendo en que en el mundo espiritual se mueva. Bueno, ustedes pueden también hacer las preguntas también en el mundo espiritual para poder ir entendiendo bien el tema. Isabelita me dice si Diana era una bruja. Bueno, Diana trabaja, es una entidad, es un principado. Recuerde que ellos sí pueden tomar influencia para contaminar, pero Diana es una entidad, es un principado. Recuerde que la escritura, cuando leíamos Efesios, Isabelita, capítulo 6, verso 12, dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principado. Principado es en el griego un arché, un arché, un ar o un archa. Eso significa un principado, que significa primero en rango, primero en tiempo, primero en todo, primera creación. O sea, son primeras cosas en el mundo espiritual que toman posesión. Diana es un principado. Y este principado es que toman ambientes en el mundo espiritual para contaminar. Hablaba anteriormente de estas vírgenes que en el mundo entero todo país la tiene. Todo país tiene una virgen. Aún en el mundo espiritual, hermano, ellas toman fama. Y qué interesante que gran parte de las vírgenes, si usted se da cuenta, por lo general siempre están en una altura. Acá en Chile tenemos también algunas vírgenes que están en lo alto. ¿Por qué? Porque toman posesiones, las colocan en lo alto para que ellas tomen un poder en el mundo espiritual, y ellos como seres, como entidades, no solamente es una estatua. Por eso es que las colocan en los lugares altos para que ellos también tomen posesiones, planes diabólicos, porque son entidades que son hechas en figura, en estatuas, como los obeliscos. También todos son señales en el mundo espiritual para que ellos se ejecuten. Y las Diana grande también, que ellos gritaban, era una entidad en el mundo espiritual. Por eso es que gran parte de las entidades en el mundo espiritual, un 70% son entidades femeninas. Interesante esto, porque esto nos da a entender en que en el mundo espiritual las entidades femeninas son las que más toman fuerza en el mundo entero. Por eso están las vírgenes, en que ellas están siempre por lo general en los cerros. ¿Por qué? Porque al estar en los cerros, ellos saben que en el mundo espiritual, y ahí también lo que hacen también los brujos hechiceros, que ellos van a los cerros, van a hacer pacto los brujos y hacen esto arriba en los cerros, porque de ahí toman posesión para perpetuar la entidad hacia la ciudad. Ellos saben ese diseño, el problema es que nosotros no lo hacemos. La iglesia, hermano, ¿cuándo sube a los cerros? ¿Cuándo sube a las alturas a tomar posesión? Son muy pocos, solamente gente de guerra espiritual. Pero en el mundo espiritual, los brujos hechiceros lo hacen porque saben que ahí pueden perpetuar. Recuerden que también en el mundo espiritual del reino de Dios, el Señor le dijo, suban al aposento alto. Suban al aposento alto, ¿por qué? Porque eso significa que en el mundo espiritual ellos también pueden perpetuar y pueden también moverse en un mundo espiritual. Entidades femeninas estamos tocando el día de hoy. Ya tenemos 20 minutos, hermano, y solamente estoy hablando de pura Diana, porque hay tanto que hablar, tanto que enseñar, pero con lo que ya estamos hablando podemos entender cómo actúan estas entidades femeninas. Recuerde que Diana es Artemisa, que abre puerta también a otra entidad, y la otra entidad que abre puerta es a Lilith. Satanás no solo atacó a la mujer, sino también engañó al hombre. Ahora, cuando estamos hablando de Lilith, que es un tema también, quizá algún día, hermano, vamos a estar hablando sobre esta entidad de Lilith.
porque con solamente Lilith tenemos vigilia, porque hay mucho material y poco conocimiento de esta entidad. Lilith es la reina de los espíritus nocturnos, es la reina de los espíritus nocturnos, que es habilitada por Artemisa. Recuerda que Artemisa es Diana. Según los pasajes de Isaías capítulo 34, verso 14, dice: las fieras del desierto se encontrarán con la hiena y el macho cabrío, llamada a los de su especie. Si el monstruo nocturno, se le llama el monstruo nocturno, se establecerá allí y encontrará para sí su reposo. La versión RBA dice: las fieras del desierto encontrarán con la hiena y los chivos salvajes gritarán a su compañero la lechuza. Aquí le llaman a Lilith la lechuza, que es una entidad en el mundo espiritual. Y ahora cuando dice aquí las fieras del desierto encontrarán a la hiena y el macho cabrío, aquí está hablando de entidades también. Ya entramos a otro tema que lo vimos en la clase pasada sobre el mundo de los nahuales. El mundo de los nahuales son estas entidades, estas fieras del desierto, o estas entidades del mundo de los animales. Si usted se recuerda que cuando Jesús estuvo en el desierto, dice que estuvo en el desierto los 40 días con su noche ayunando los 40 días y estuvo junto a los animales, junto a estos seres en el desierto. Y cuando habla, dice que estaba con las fieras en el desierto también. Y aquí no solamente está hablando de un alacrán, de una serpiente, está hablando de fieras en el mundo espiritual, porque de ahí trabajan también en el desierto. Las fieras del desierto, la hiena, los machos cabríos, los toros, el mundo de los nahuales, ahí donde también está Azazel, otra entidad también que hemos enseñado en nuestras oportunidades. Entonces esta entidad no es fácil detectarla, porque Lilith trabaja en horario donde todos duermen. Es una entidad que trabaja a través de los sueños eróticos, como en los sueños húmedos. Por eso hay que tener cuidado también cuando uno sueña. Bueno, es un tema, hermano, muy largo y un tema un poco delicado, porque cuando hablamos de esto, sí, hermanita, vamos a tomar agüita porque me hace falta ya el agüita para poder entender más y hablar más el tema. Escuche, qué importante entonces es que cuando hablamos sobre esta entidad en el mundo espiritual que es Lilith, Lilith es una entidad fuerte en el mundo espiritual, ya que trabaja en los sueños eróticos. Por eso, si una persona está teniendo sueños de sexo, tanto en el mundo espiritual, puede ser que esté dando cabida a esta entidad también femenina llamada Lilith. Todo esto, hermano, por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos nosotros soñando, qué es lo que nosotros estamos viendo, ya que esto causa en el mundo espiritual que estas entidades se puedan manifestar. Esta entidad de Lilith trabaja en el mundo nocturno, y que es de las 3 hasta las 6 de la madrugada, donde se menciona como el sueño más profundo, es donde la persona ahí duerme, hermano, y cuando la ciencia dice que de las 3 a las 6 ya, hermano, es el sueño profundo, es como si uno estuviera muerto, porque ya el cuerpo es el reposo, y esta entidad trabaja buscando en el reposo de la persona para poder contaminar y para poder dañar. Es una entidad en el mundo espiritual que trabaja así, de esa manera. Lilith es una entidad en el mundo espiritual. Hace años atrás hubo una mujer que mantenía relaciones con espíritus en la noche, y dice que la venían a atormentar, y venían espíritus y la tomaban y le hacían prácticas sexuales, y ella estuvo muchos años lidiando con esto en Estados Unidos. Cuando estuvo lidiando con estas entidades, dice que ella fue a médico y ella le explicó su caso, que venían espíritus en las noches y la tomaban, y ella tenía relaciones sexuales porque estos espíritus las tomaban. Ahí está trabajando Lilith. Entonces, y ella no podía controlar. Buscó muchos médicos al final y dijeron: te vamos a encerrar en un lugar, en una habitación, pero esta habitación era de vidrio. Y cuando ella estaba, colocaron muchas cámaras en diferentes ángulos para ver cuál es la reacción de ella en las noches. Cuando ella mostraban después los videos, dice que en los videos ella hacía diferentes tipos de poses,
y cada pose era como de relaciones sexuales. Es porque en el mundo espiritual ellas estaban siendo influenciadas por demonios que venían a tomar su cuerpo para satisfacer un deseo, un placer en el mundo espiritual, porque ellos se sacian a través de los cuerpos y mantenían una relación con esta mujer. Al final, esta mujer termina a la edad de 30 años, una mujer joven, y muere. No encuentra la solución y su nombre fue Carla Morán. Carla Morán fue esta mujer que fue influenciada por este demonio de Lilith, que Lilith también trabaja con su cubo en cubo, arriba o abajo. Es una entidad también dual, que también se puede manifestar. Ejemplo, si una mujer tiene relaciones con una mujer, ella también puede tomar posesión de una mujer. Si es de hombre a mujer, ella va jugando según el sexo que uno tenga, por eso se llama dual. Carla Morán entonces fue una de las personas que usted la puede buscar por internet, donde ella mantenía una relación con entidades espectro en el mundo espiritual que venían a tener relaciones con ella. De ahí salió la película El Ente. Una película quizás muchos la vieron, en un caso real. El Ente es una película que salió, hermano, y fue de una tremenda conmoción. Por eso hay que tener cuidado con esto. Dice la Angélica, me dice, a mí me atormentaba un espíritu en las noches, pero gracias a Dios que ya no me pasa. Qué importante esto también, hermano, por eso que uno siempre tiene que estar reprendiendo estas entidades que atormentan en el mundo espiritual. Por lo general siempre son entidades femeninas que también son dual y que vienen a tomar el control de cuerpos, y ahí es donde uno tiene que tener la fortaleza para que así de esta manera no puedan contaminar. Existen entonces estas entidades en el mundo espiritual que representan la contaminación sexual, el feminismo, el sucubo incubo. Todo esto llama a estas entidades para que puedan ir y poder contaminar las vidas. Lucas capítulo 11, verso 24 dice, habla del espíritu mundo que sale del hombre y anda por lugares secos, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde yo salí. Diana también prepara el terreno, así como estos espíritus inmundos, Diana también prepara el terreno a Lilith. Recuerde que Diana es una entidad en el mundo espiritual que se perpetúa, que contamina, y la vez también da la entrada o da la puerta a Lilith, que trabaja con incubo o sucubo, que es un nombre que se le da porque ella es dual, o sea, in, género masculino, su, género femenino. Estos espíritus son los que llegan a tener en las relaciones sexuales tanto con hombre como mujer. Entonces, hablando, hermano, de estas entidades, la idea de esta entidad Lilith es colocar las fantasías que alimentan la imaginación. Recuerde que la imaginación retrata imágenes, y las imágenes reproducen emociones, y también las emociones provocan deseos de la carne. Las emociones, las imágenes eróticas son el receptor que atrae a Lilith. A ver si algún día, hermano, con la ayuda del Señor, bueno, si ustedes quieren que demos estos temas sobre Lilith, podemos hablar estos temas y también enviarles los materiales. Todos estos materiales que estamos dando sobre entidades, diferentes temas, se los puedo dar para que ustedes lo estudien y puedan tener también conocimiento. Ella es la que huele a alguien que está viendo pornografía, pensamiento de lujuria. Por eso hay que tener cuidado con esto, porque cuando una persona, si un hombre o una mujer tiene problemas sexuales, tiene que ser ministrado, hermano. Y aquí permítame detenerme un poco en este tema, porque si no están los receptores, recuerden que están los emisores. Lo hablamos en clases pasadas sobre el emisor, el receptor, el vector, y también toqué parte de los nahuales. Entonces el emisor es la señal. El emisor es una señal en el mundo espiritual. El receptor es el que uno tiene. El receptor es que la persona tiene dentro. De ahí donde vienen las concupiscencias, los pecados ocultos. Por eso la palabra también dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos, de vuestras propias concupiscencias? Y a veces son también de pasiones desordenadas que menciona la Escritura, es porque están dentro. Eso se llaman los receptores. Entonces, de ahí vienen estos receptores. Si una persona tiene problemas sexuales, tiene que pasar con el ministro.
todo pecado, hermano, que ya porque uno puede hacer una autoliberación. ¿Qué es una autoliberación? Cuando uno dice, Señor, te entrego este pecado, te entrego mi debilidad, te lo entrego a ti para que tú lo quites. Pero si no sucede nada, ministro, porque ya no puede solo. Ahí pasa a una jerarquía para que él tome la liberación a ese cuerpo, tanto hombre como a mujer. El problema es que esto no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque muchos tienen vergüenza de confesar el pecado. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, hay que hablar, hay que confesar, hay que decirlo, porque si uno no lo hace, el cuerpo va a querer hablar, pero el cuerpo no habla, la boca es la que habla. Por eso es que hay que confesar, principalmente cuando hay pecados ocultos, para que así de esta manera podamos ser libres. El hombre que encubre su pecado no prosperará. Qué interesante, hermano, porque esos son textos de la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona tiene espíritus sexuales que todavía no han sido alineados, el mundo espiritual, Lilith, huele y envía la señal, la señal como tiene un receptor y se pueden activar estas entidades. Vamos a otra entidad también, porque ya me estoy quedando pegado con Lilith, pero hay mucho material, hermano, mucho material. Y bueno, si ustedes desean que demos esta enseñanza sobre Lilith, es un tema que nos va a llevar también a una enorme bendición para entender que en el mundo espiritual hay entidades femeninas que trabajan con los sueños eróticos, con las pasiones en el mundo del sexo, el mundo espiritual también, y que producen también confrontaciones. Ya tenemos media hora, hermano, y llevo solamente dos entidades ya hablando en el mundo espiritual. Otra entidad en el mundo espiritual también, entidades femeninas, tenemos a Jezabel. Base bíblica, Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza. Mire, es una mujer que profetiza, pero enseña a los siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Los reyes aparece como una mujer en la carne. En el libro de los reyes aparece como la mujer en lo físico, que era Jezabel, una mujer de carne y hueso. Pero lo impresionante que en el Apocalipsis la misma mujer ya aparece como una entidad, como un principado en el mundo espiritual. Algo pasó en el mundo espiritual que la reclutaron y la tomaron su nombre, su característica, tomaron su carácter de lo que había en su espíritu y la diseñaron a una estratega espiritual, y ahí se transforma como el espíritu de Jezabel, que también es un principado. Jezabel es un principado femenino y una mujer que puede provocar diferentes tipos de influencia. La elevaron en el mundo de los espíritus. Su origen, vamos a ver un poco sobre esta entidad de Jezabel. Su origen es Sidón. Sidón significa cazando. Su linaje familiar era hijo de brujo, padre de sacerdote. O sea, los padres de Jezabel eran brujos. Su linaje familiar era contaminado por hechicería y por la brujería, ya que sus padres practicaban este tipo de influencias que ellos también estaban contaminados. Y la religión, la idolatría, la adoración a Baal, a Astarte y a Diana. Su carácter de esta entidad es el matriarcado. Su nombre indica una ironía en la casta. O sea, cuando hablamos porque Jezabel significa la casta, la sin marido, aunque ella tenía marido, porque el marido de Jezabel era Acab. Pero cuando dice que es la sin casta, o no tenía nada de casta, la sin marido significa que en el mundo espiritual ella era la que mandaba. No, nada le hacía parecer a Acab, sino Acab no mandaba. Él tenía que haber sido sacerdote, pero como estaba influenciado por una entidad, en el mundo espiritual, ella era la que gobernaba. Ella la que hacía el edicto. Por eso que menciona también la palabra del Señor, que ella tomaba el anillo de Acab y hacía pacto, decretos perpetuos con el anillo, porque era influenciada por esta entidad. Hablábamos también que esta entidad femenina, Jezabel, trabaja con el matriarcado. Y ahí hay que tener cuidado también, precisamente en que recuerde que Dios dejó al hombre como sacerdote de una casa, del hogar.
Y a veces cuando la mujer toma ese papel de sacerdota, la palabra no dice sacerdote, dice sacerdote. Ahora, Dios nos llamó como reyes y sacerdotes, que está hablando sobre una plataforma en el mundo espiritual de gobernar. Entonces, la idea de Jezabel es que ella sea un matriarcado, que ella gobierne, que ella haga todo mediante ella manipulaba. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 29, la vemos que era la esposa de Acab. Pero también esta entidad femenina era la manipuladora, rebelde. Ella, de hecho, tenía, hermanos, contaminaciones. Y ahí donde uno también tiene que tener cuidado. El nombre de Jezabel, según el diccionario también John Wills, nos dice que es la casta, el Strong, la castidad. El diccionario Webster nos dice que es la no casada, lo que hablaba anteriormente, porque esta entidad viene para dañar y para confundir. Es una entidad en el mundo espiritual. Jezabel viene de una región que significa Sidón, y Sidón es cazando, o sea, ella siempre en el mundo espiritual manipulaba y logra cazar a una persona. Ese es como trabaja esta entidad en el mundo espiritual. Jezabel trabaja de esta manera, manipula todas las situaciones. Tenemos una referencia también en Primera de Reyes, capítulo 16. En el verso 31 dice, y como si fuera poco, el andar de los pecados dan hijo a Nabot, tomó por sí mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue Baal y lo adoró. Es que venía con una descendencia de pecado, de abominaciones de dioses paganos como son los de Baal. Es una primera entidad también que opera Jezabel en destruir las viñas del hogar. Por eso que esta entidad de Jezabel entra para dañar, para destruir un hogar, para desintegrar el hogar, donde están los divorcios, la separación, la falta también de paternidad o maternidad. Esta entidad trabaja de esta manera de destrucción, separa a los hijos de los padres, coloca los abandonos, las casas que no puedan ser formados, la comunicación de padre a hijo, hijo a padre, para que no sean restaurados, la falta de comunicación hacia los padres. Así de esa manera trabaja fuerte esta entidad de Jezabel, la falta de amor, las exigencias a sus conveniencias personales, que involucra la falta de amor solamente a ella. Entidad trabaja con la indisciplina, también trabaja con la deshonra de los hijos, para que se avergüencen de sus padres y sus padres se avergüencen de sus hijos. Entonces esta entidad en el mundo espiritual trabaja con un matriarcado, trabaja con una manipulación, trabaja también en la prostitución para en poder colocar influencias en el mundo espiritual, la estratega de caos. Y es una entidad jezabélica, al cual puede dañar, puede confundir y puede manipular. Uno de los significados de Jezabel es la castidad, lo que estábamos hablando, que eso nos revela otra entidad de sus operaciones, que significan alguien que nunca se case, y eso que ella estaba casada, pero al estar casada ella nunca aceptó el casamiento con Acab, sino que ella era la que gobernaba y ella era la que hacía todas sus decisiones. Por eso que ella dice que tomaba el anillo de Acab, de su esposo, y ella hacía un estatuto que lo hacía perpetuo y lo sellaba con el anillo del rey, de su esposo, porque ella es la que manipulaba, ella es la que colocaba en el mundo espiritual. Ella trabaja así de esta manera para colocar estatutos, pactos y decretos en el mundo espiritual. Interesante, hermano, lo que estamos hoy hablando sobre esta mujer. Hace tiempo atrás también estuve hablando sobre Jezabel, directamente el espíritu de Jezabel, cómo actúa. Y dentro también del mundo espiritual no hay también una sujeción. Como dice Isabelita, esta ataca mucho a la autoridad. ¿Por qué? Porque ella quiere tomar el control, ella quiere tomar la manipulación. Por eso que principalmente siempre se va a ir a las autoridades, las que están liderando, las que están por cabeza, porque ella quiere ser la cabeza. Si ella toma el control, la cabeza de un líder, de un pastor, toda una congregación se puede perturbar y confundir en el mundo espiritual. Y cuando hablaba anteriormente, porque hay un tema también que día, no me recuerdo qué clases pasadas,
pero habla sobre el espíritu jezabélico, el espíritu de esta entidad, Jezabel la entidad. Y este espíritu, mientras estaba buscando la información y preparando el tema, me encontré que se encontró, hermano, se encontraron las ruinas de Acab. Acab, recuerde que era el esposo de Jezabel. Y dentro de las ruinas de Acab, de donde él gobernaba, donde él lideraba, se encontraron un lugar, una habitación, donde había muchos sellos. Y donde estaban todos esos sellos, dentro de esos sellos encontraron las iniciales de Jezabel. Qué interesante, hermano. Encontraron las iniciales de Jezabel. ¿Qué quiere decir? Lo que anteriormente hablaba cuando decía que ella tenía también su distintivo, y ella cuando hacía decretos, cuando hacía pactos, cuando hacía los planes diabólicos, ella los sellaba con su identidad Jezabel, su entidad jezabélica. Por eso es que esta entidad hace en que las cosas se hagan en el mundo espiritual para control, para poder destruir, para manipular, para irse en contra de las autoridades. Por eso es que actúa con manipulación. Y hay que confrontar a ver estas entidades. Por eso es que hay que ser obediente a la palabra, porque la estructura tanto de todas las entidades en el mundo espiritual hay que confrontarla para que podamos nosotros tomar el control y Cristo Jesús tome su señorío. Y hay que renunciar también todo esto, hermano. Por eso es que es importante, nosotros tenemos que renunciar. Lo que leíamos anteriormente, le comentaba que hay que hablar, hay que denunciar esto en el mundo espiritual, hay que renunciar a los traumas psicológicos, hay que renunciar a la sexualidad en el mundo de los placeres, el espíritu de muerte, suicidio, drogadicción, fornicación, divorcio, el tabaco, el alcoholismo, el homosexualismo, bestialismo. Son experiencias también que actúan también en el ocultismo. Y ahí hay que quitar todo esto, los que consultan la bola de cristal, los que consultaron a los muertos, que es necromancia o micromancia, que es comunicación con los muertos. Hay que cortar toda esa atadura. A lo mejor muchos jugaron la tabla Ouija cuando eran jóvenes, cuando eran adultos. Hay que cortar eso, porque si no les va a venir, hermano, este espíritu es un receptor que usted abrió una puerta y se pueden manifestar. Los espíritus que viajan, hermano, espíritus ancestrales, los sucubos, los incubos, y se encuentran. Todo esto, hermano, viene en el mundo espiritual para que ellos puedan dañar. Y ahí muchas veces escucha la gente sentimientos de fracaso, problemas sentimentales, problemas mentales, esquizofrenia, también problemas físicos. También tenemos la ira, la violencia, la secta, la música satánica, los juegos violentos, las películas de terror. Por eso es que uno tiene que tener cuidado también que está viendo, porque da lugar a todas estas entidades. La lujuria. Hay que renunciar a estos espíritus porque son derechos legales. No se quede esclavo, sino tome la autoridad contra estas entidades femeninas que trabajan con espíritus de matriarcado para poder ellos confundir y poder también influenciar, contaminar y a la vez influenciar vidas y personas. Hablamos algunas, hermanos, entidades femeninas ya por el tiempo, pero es importante que nosotros podamos entender que el mundo espiritual se mueve de esta manera. Un 70% de entidades son femeninas. Un 70% de entidades son femeninas. Por eso es que nosotros tenemos que entender que en el mundo espiritual tenemos que orar, tenemos que batallar, tenemos que orar, reprender a todas estas entidades que se levantan bajo el conocimiento de Cristo, y con la ayuda del Señor nosotros creer que el Señor nos está dando la victoria. Hoy hemos estado hablando un tema interesante que nos ha ayudado a poder entender parte, hermano, parte de cómo trabajan estas entidades en el mundo espiritual. Hoy el tema, entidades femeninas, cómo trabajan. Vimos cómo trabaja Diana, cómo trabaja hermano Lilith, cómo trabaja Jezabel. Entidades en el mundo espiritual que toman posesión y quieren tomar el control, pero el control mayor tiene que ser Cristo. Eso es lo que hay que predicar, hay que hablar y hay que enseñar. Gracias, amigos, por haber estado otra noche más en esta enseñanza sobre entidades femeninas, esperando que haya sido este estudio, esta enseñanza de una enorme bendición para su vida. Dios les guarde, Dios les bendiga, a afirmarse, a seguir buscando al Señor y a creer que el Señor
Él solamente nos puede hacer libres. Dios les bendiga. Un saludo de acá de Santiago de Chile a todos los que diariamente se conectan, a los que están acá en Santiago, que Dios les guarde, les bendiga, a mirar a Cristo, el blanco, el soberano. Solo Cristo es el único que nos va a bendecir. Muy buenas noches a través del sonido del cielo.